Gracias al Señor por un domingo más que tenemos para estar reunidos aquí en este lugar, en esta casa donde se reúne el pueblo de Dios que glorifica, que exalta el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Hemos estado hablando acerca del material que tenemos de discipulado en la iglesia, pero que en esta mañana vamos a hablar acerca de que nosotros debemos de reconocer la existencia de Dios. Cabe preguntar el día de hoy que nos encontramos ante una serie de interrogantes, ante muchos que en algún momento dado han buscado cuestionar: ¿existe Dios o no existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es una persona o es un concepto o una fuerza nada más? ¿Cómo es Dios? Esta puede ser otra de las preguntas también. ¿Cómo es Dios? Además de eso, ¿conocemos realmente a Dios o no lo conocemos? ¿Cómo podemos conocerle? Los cristianos, ¿estamos seguros de que conocemos a Dios? ¿O qué es lo que nosotros como cristianos sabemos el día de hoy acerca de la persona de Dios? Pregúntese usted también, y como cristianos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Es en realidad nuestro Dios el Dios de la Biblia, el Dios que se menciona en este libro, o el Dios que en algún momento dado nos cuentan, nos dicen, nos hablan, pero con el que no nos hemos encontrado a través de su palabra? Como cristianos podemos preguntarnos también: ¿a quién adoramos? ¿A quién seguimos? ¿Ya? Y si eso es parte de lo que en algún momento dado nosotros tenemos que reconocer, vamos a venir a esto y vamos a entender nosotros lo que la palabra del Señor nos está dando a conocer. Cuando estamos diciendo entonces a quién adoramos o a quién seguimos, venimos nosotros y nos damos cuenta, ¿ya? Y estamos ahí en la página 8, nos damos cuenta nosotros que cuando nos encontramos ante esta pregunta, ¿reconocemos en realidad la existencia de Dios nosotros o no reconocemos la existencia de Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y vamos a encontrarnos ante la respuesta diciendo: sí, claro que existe. Y sabe que enormemente podemos sorprendernos nosotros con facilidad acerca de cómo es de que cuántas personas en la realidad, cuántas personas en algún momento dado buscan no el reconocer al Dios, sino más bien el rechazar a Dios y hasta de alguna manera buscar cómo creer que ellos están en lo cierto y que la idea de Dios no es más que una mentira. Hermano y hermana, podemos venir nosotros en esta mañana y tal vez oír a aquellos que creen que nosotros solamente somos unas ovejas llevados por cualquier idea, por cualquier ideología, por cualquier pensamiento, cuando en realidad tenemos que reconocer que Jesucristo cariñosamente llamó a cada uno de los seguidores, a cada uno de aquellos que estaban con Él, que eran sus ovejas. Es decir, ovejas que se dejan llevar por el evangelio de la palabra de Dios. El salmista David también, cuando habló acerca de eso, dijo que ovejas de su prado. Y el hecho de que nosotros seamos ovejas de Dios es para demostrar que creemos en la palabra de Dios y que no somos ovejas tontas, sino que ovejas que estamos totalmente convencidos en lo que tenemos y en lo que somos y en lo que creemos. No nos dejamos llevar. No nos dejamos llevar. Las ovejitas, lo voy a decir de esta manera, piensan especialmente
que en el caso de la juventud, que creyendo que ellos siguen lo mejor y que están tan actualizados, están tan modernizados, pero en lugar de estar tan modernizados, están tan perdidos, porque siguen ideologías que no tienen fundamento, porque siguen corrientes que los pierden, como bien lo declara el salmista aquí en el Salmo capítulo 14 y versículo 1. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice de la siguiente manera, y lo voy a leer en este caso: dice el necio en su corazón. ¿Y sabe qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El reconocer que existe Dios es no ser calificado como necios. El reconocer que existe Dios es ser tomado muy en cuenta como aquellos que nos encontramos en la verdad y en la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos aquí al salmista, el salmista dice claramente que algunos sencillamente se dedican a ignorarle. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que buscan ignorar a Dios? La Biblia dice que son necios. Y estos necios, como dice el texto aquí, ya en el mismo versículo que hemos leído, él claramente dice: se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Sabe cuál es el camino? ¿Sabe cuál es la actitud? ¿Sabe cuál es la práctica? ¿Sabe cuál es la manera del comportamiento de aquellos que creen y que confiesan de acuerdo a su necedad que no existe Dios? Ellos hacen cosas abominables, se han corrompido. No hay quien, dice el Señor aquí, haga el bien. ¿Y a causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de su manera de creer que están en lo correcto. A causa de que ellos creen que porque ellos no creen en Dios, se sienten los super sabios, los superdotados, cuando en realidad ellos no están dotados. Al contrario, están reflejando lo que dice el texto aquí: la necedad que hay en su perdición. Y esa perdición los está llevando, como dice el mismo versículo: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscaba a Dios. El entendido busca, cree, reconoce a Dios. Pero el que no es entendido anda a ciegas y está de un lado para otro, creyendo una corriente, creyendo otro pensamiento, creyendo otra teoría, creyendo un sinfín de conceptos que al final de cuentas lo único que hacen es perderlo y no hacen que encuentre el camino que debe de encontrar. Por eso, cuando nosotros estamos hablando que nosotros reconocemos la existencia de Dios, y es que lo que el ser humano, lo único que puede hacer como ser humano es reconocer que hay un Dios y que por ese Dios estamos en este mundo. Hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores cómo la arqueología, cómo la historia e incluso cómo la misma biología nos viene a nosotros a enseñar. Y es que cuando nosotros nos damos cuenta, y usted puede venir, cómo la biología misma nos está presentando a nosotros, y el capítulo 1 de ahí mismo de Génesis
nos habla a nosotros. Ya cuando dice el mismo versículo 11 de la siguiente manera, vea eso. Dice el texto: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. ¿Será que un árbol va a producir fruto equivocado? ¿Un árbol, una manzana va a producir naranjas? ¿Ya? ¿Un palo de mango, será que va a producir aguacates? Y es que cuando el versículo está diciendo de esta manera, árbol de fruto, que dé fruto según su género y que su semilla esté en él según la tierra, sobre la tierra. Y fue así. Vea el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Ya? ¿Desde cuándo está establecido que las plantas van a producir según lo que tienen que producir? Desde el momento en el que Dios creó, desde el momento en el que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde. Y lo mismo ocurre con los animales. Y cuando usted mira en el capítulo 20, el texto dice: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la hierba, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todas las ave alada según su especie. ¿Y sabe de qué habla de los animales? Habla de su género, habla de su especie. Un perro, una perra va a tener perritas o perritos. Un marrano va a tener marranitos o marranitas. No es el gallo el que va a poner los huevos, es la gallina. ¿Ya? Y no es el gallo el que se va a echar para empollar los huevos, es la gallina. Y cuando la gallina se va a echar, va a empollar los huevos. Esos huevos van a fecundar, van a procrear y van a nacer pollitos. ¿Ya? La gallina es la que está diseñada para echarse, para calentar los huevos y para que revienten los huevos y nazcan pollitos. No es el gallo. Yo creo que si echáramos un gallo con huevos, ese gallo no va a hacer nada, ¿va? ¿Ya? Porque ¿qué sabe el gallo de echarse? ¿Ya? Lo mismo puede pasar también con todos los demás animales. Pero de un huevo no van a nacer carneros, ¿ya? No van a nacer ovejas, ¿o sí? ¿Y sabe por qué no? Porque biológicamente la gallina pone huevos para que nazcan más pollitos que después serán gallos o gallinas. Y la gallina solo va a poner huevos cuando es fecundado por medio de un gallo. Y usted puede pensar en todos los demás animales, lo mismo ocurre. ¿A causa de qué? Porque genéticamente, desde su biología, así fue establecida. Cuando dice el versículo 20, dijo Dios. ¿Sabe por qué fue establecido así? Por la palabra de Dios. ¿O alguien más se lo inventó? ¿O a alguien más se le ocurrió? No, hermano, no, hermana. Es que fue eso que Dios dejó dicho, y así como lo dejó dicho, así ocurrió, así pasó. Vea lo que dice el versículo 24, ¿ya?
Versículo 24 dice ahí de Génesis: luego dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Son los mismos los animales del mar que los animales de la tierra? ¿Son lo mismo? ¿Ah? ¿Pueden vivir los animales del mar en la tierra? No, porque los peces no pueden caminar. Hablando en nuestros términos, no tienen patas pues para caminar. Lo que tienen son alas para nadar. ¿Y será que un burro va a poder nadar? No, porque el burro no tiene patas para nadar, no tiene alas, no tiene sus aletas para nadar, sino tiene sus patas para caminar. Y eso puede ocurrir también con las aves. Porque ¿qué ocurre con las aves? ¿Será que un ave va a venir y decir, bueno, voy a hacer mi nido en lo profundo del mar? ¿Va a ser eso un ave? No. El ave no va a venir y va a poner sus huevos en lo profundo o allá en una parte del mar y se va a ir a echar para que nazcan sus hijos ahí en el mar. No. Porque el ave, es cierto, tiene sus patas, pero solo le sirven como un auxiliar. Pero la manera de movimiento del ave, ¿cuáles son? Sus alas. Sus alas. ¿Ya? Hay aves que llegan a volar a más de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Aves que tienen la capacidad de volar a más de 100 kilómetros por hora. Es decir, ¿qué velocidad es esa? Ahora, ¿será que en la tierra con sus patas pueden correr así? No. Pero si comparamos un leopardo, que también puede correr a más de 100 kilómetros por hora, ¿a causa de qué? A causa de que el animal para eso es. Entonces, cuando dice el versículo 24, dice de la siguiente manera: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y ¿sabe qué? Según su género, es decir, macho y hembra, género masculino y género femenino. Esa creación de Dios, de que de pronto el perro fuese macho y la perra hembra, fue creado esa generación, ese género, solamente por la palabra de Dios. Y usted puede notar lo que sigue diciendo el texto: bestias. Vaya, bestias. ¿Y eso será que está hablando de los caballos? ¿Ah? Está hablando de los animales salvajes, ¿ya? Porque aparte son los animales domésticos. Podríamos preguntar, cuando encontramos a un gato, ¿le tenemos miedo? ¿Ah? Pero si encontráramos a un tigre, ¿qué pasaría? ¿Ah? Ahí sí tendríamos miedo. ¿Por qué? Porque el tigre, cuando va a comer a algo, se siente satisfecho, pues se llenó. ¿Sí o no? Sí. El león, cuando va a comer algo, mata, llamémosle, mató a una cebra, mató a un venado, disfruta de esa carne de venado que se comió, se siente satisfecho, porque así es biológicamente. El león va a matar para llenarse, para comer. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, el versículo 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. ¿Ya? ¿Cuántos no sabemos de que hay hermanos aquí en la iglesia o personas aquí en la comunidad
que siempre tienen una su vaquita, un su torito o una pareja o animales así de esos, o tienen un caballo, tienen una yegua, tienen mulas, tienen machos, tienen burros, de todo eso lo tienen ahí. Ahora, ¿por qué? Porque es parte de lo que en su momento fue creado para estar con el hombre. ¿Será que una serpiente fue creada para estar en la casa? ¿Ah? ¿Será que un alacrán fue creado para estar en la casa? ¿Ah? ¿Será que un puma fue creado para estar de mascota en la casa? No. ¿Sabe? Lo que fue creado para ser salvaje, bestia del campo, pues está en el campo. Usted puede venir y decir, gracias a Dios porque crió este coyote para estar conmigo. Pobre las gallinas, ¿verdad? ¿Ah? Pero biológicamente vamos a encontrarnos nosotros que cuando Dios hizo eso, nos está mostrando a nosotros ese diseño perfecto que no ha cambiado desde la creación y hasta el día de hoy sigue sin cambiar y no cambiará. ¿Por qué? Porque así fue creado. ¿Ya? Por eso dice el mismo versículo 25, e hizo Dios animales sobre la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Según su especie, ¿qué significa eso? El burro es de la especie de los burros, ¿ya? El perro es de la especie de los perros. Los pollos son de la especie de los pollos, de las gallinas, de los gallos, ¿ya? Cada uno tiene su lugar al que pertenece, pero nosotros los seres humanos no pertenecemos a una especie porque no venimos de los animales. ¿Ya? La evolución dice, es que nosotros pertenecemos a la especie humana. Momento. ¿Y de qué animal venimos? ¿Ya? Venimos de una bacteria. Y creo que de eso lo voy a hablar y vamos a ir mencionando todo eso en detalle. Pero, ¿en qué momento la bacteria se convirtió en un ser pensante? En un ser inteligente, en un ser dotado de sabiduría. Y cuando usted nota esto, hermano y hermana, nos venimos a encontrar nosotros de acuerdo a lo que encontramos aquí en la palabra, que la biología presenta las evidencias de un Dios creador, de un diseño perfecto, de un diseño que no ha cambiado. Hasta el día de hoy, el perro no va a ir a buscar a una burra con el que quiere tener hijos, no, con el cual se va a parear, no, hasta el día de hoy no, aun cuando es animal, ¿ya? Cada uno se reconoce de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. Y el reconocerse cada uno de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie, ¿sabe de qué depende? Porque así fue dicho por la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Así fue dicho por la palabra de Dios. Y cuando uno mira esto, que esto fue dicho por la palabra de Dios, porque lo mismo que Dios dijo cuando existió la luz, cuando existieron las estrellas, existió el sol, existió la luna, existió el día, existió la noche, y el Señor dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Todo fue porque Dios así lo dijo. Y no hay nada que exista el día de hoy a menos que Dios no lo haya dicho. No hay nada. Por eso,
cuando nosotros nos damos cuenta, hermano y hermana, es necesario que conozcamos sobre la existencia de Dios. ¿En quién Dios? En el Dios en el que creemos. Y es que tenemos tanto en el que la Biblia, por lo menos cuando dice Génesis 1:1, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis nos están presentando toda una evidencia de la existencia de Dios. El día de hoy el ser humano, los científicos, los estudiosos siguen buscando una explicación del universo, cuando en la Biblia ya se nos ha dicho quién creó el universo. El día de hoy los académicos siguen buscando y preguntándose y diciendo, ¿y de dónde vino esto? ¿Y de dónde vino aquello? Cuando en la Biblia dice, crió Dios. ¿Y será que a Dios le costó criarlo? No, a Dios no le costó. Y nosotros, por más que nos compliquemos la existencia, científicos han investigado y se han muerto, y vienen otros y siguen investigando y se mueren, y total, y lo único que andan investigando es una explicación de la creación. ¿Y sabe por qué andan buscando una explicación de la creación? Porque no quieren creer a lo que la palabra de Dios dice. Tal como lo ha dicho aquí el salmista, tal como nos lo está presentando aquí el salmista cuando dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por no reconocer la existencia de Dios, ¿cuántos no han muerto buscando una explicación de la existencia de lo que hoy es? ¿Ya? ¿Y sabe? ¿Y cuántos van a seguir muriendo? Y no van a encontrar una explicación porque lo están buscando de acuerdo a su necedad. Pero si llegaran a reconocer, pero si llegaran a entender, pero si llegaran a darse cuenta de lo que nosotros tenemos aquí y que en este libro está, ¿sabe? La ciencia se equivoca, la ciencia se confunde, la ciencia busca una explicación, pero la Biblia no se confunde porque la Biblia es la verdad de los hechos reales de las que habla y de las que nos presenta. Ya hemos visto cómo en Job se nos dice la tierra cuelga sobre nada. Mientras que la ciencia, bueno, ¿y dónde estaremos prendidos pues? ¿Y cómo estaremos nosotros y cómo es que la tierra tiene traslación y tiene rotación? Y la ciencia está buscando cómo es que la tierra mantiene esa traslación y mantiene esa rotación. Es que es a causa del sol. Bueno, y el sol lo está empujando. Es que es a causa del impulso de la gravedad. ¿Y al sol quién le da eso? ¿Sabe? Todos los planetas fueron creados por Dios con un propósito. Pero el único planeta habitable es, ¿dónde? La Tierra. La Tierra. ¿Ya? A los animales que Dios creó para que habiten en el mar, están en el mar. ¿Ya? Los animales que Dios creó para estar en las alturas en donde es difícil por el frío que hay, ahí están. Pero pregúntese usted, ¿será que podemos sumergirnos y decir, bueno, voy a hacer mi casa de 4 o 5 niveles aquí en esta profundidad? ¿Se puede? No. Es que el lugar en donde Dios estableció que usted y yo vivamos es en la tierra. El hombre puede crear, puede estructurar, lo voy a decir, tal vez no crear, sino puede darle forma a la materia y decir, por medio de esta cápsula que he creado, puedo vivir en el mar. Ahora, ¿y puede ir a comprar en el mar? ¿Ah? Tiene que llevar su oxígeno,
de la tierra, porque el oxígeno del mar no es para los seres humanos. ¿Para quién es? Es para los animales. ¿Ya? El oxígeno que el agua produce va a producir oxígeno de vida para los animales que fueron criados para eso. Pero ese oxígeno que utilizan esos animales del mar es el oxígeno que no va a servir para los seres humanos aquí, porque el oxígeno de nosotros es de acuerdo a donde estamos viviendo. Por eso vale la pena entender cuando usted mira, dice el texto, en el principio, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Crió Dios? ¿Cuál? Los cielos y la tierra. Y aquí viene algo que me llamó bastante la atención pensando en eso. Cuando dice ¿en el principio de qué? ¿De Dios? ¿Ah? ¿En el principio de Dios? No, en el principio de la creación. ¿Pero de cuál creación? De la creación que nosotros hoy medio conocemos, porque no conocemos todo. ¿Ya? Si no estoy mal, como seres humanos tenemos tanta limitación que ni llegamos a conocer todos los animales que existen en el mundo. ¿O no es cierto? Sí. Tenemos tanta limitación que no llegamos a conocer todas las plantas que existen en el mundo. ¿Ya? Tenemos tanta limitación que no llegamos a conocer todo el planeta Tierra en el que vivimos. ¿Ya? Si comenzamos a preguntarnos ahora mismo qué lugares conocemos, todos conocemos lugares diferentes. Y alguno va a decir, ay, donde usted conoce yo no conozco. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Somos tan limitados que no vamos a poder comprender a un Dios creador, a un Dios existente como el que se nos presenta aquí en la Biblia. Uno podría preguntarse, ¿será que es posible que se perfore la tierra y se perfore por la mitad para salir al otro lado? Y la respuesta es, no, no se puede. Es imposible eso. ¿Por qué? Porque el núcleo de la tierra es fuego. ¿Ya? Y no hay algún material que pueda soportar eso. Es como que el hombre va a decir, yo quiero ir a la luna, al sol. Pero ¿puede alguien llegar al sol? No, no se puede. Porque conforme se va acercando al sol, la cápsula donde puede ir, o llamémosle la nave en el que puede ir, se va derritiendo y se acabó. Solo pensemos en el tema de cómo va a llegar. Y ahora en la distancia, ¿ya? O sea, las limitaciones como seres humanos son muchas. Son muchas. Y usted puede pensar en esto cuando dice en el principio de la creación del tiempo. Por eso es necesario que nosotros lleguemos a entender y entendamos de una manera tan especial cómo es que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos toda una gran evidencia de las que el necio no quiere reconocer. Al contrario, dice, no hay Dios. Ahora bien, quienes afirman que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios, hay mucha gente que lo cree, nada más lejos de la verdad. ¿A causa de qué? ¿Cómo podría, siendo que la ciencia solo puede investigar la materia y de algunas cosas relacionadas con ella? Digo, en este caso, algunas, porque hay cuestiones en las que la ciencia se revela incapaz de poder llegar a investigar sobre la misma. Es que la ciencia es limitada, ¿ya? Es que la ciencia sigue preguntándose. ¿Ya? Y es que cuántas cosas en las cuales la ciencia no encuentra una respuesta. Conocemos, definiendo, en este caso,
como lo dice el diccionario de la Real Academia acerca de lo que es ciencia, y dice el diccionario que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Pregúntese usted en este momento, ¿la ciencia es humana? ¿Sí? La ciencia es humana. Y como humana que es la ciencia, entonces es limitada. ¿Ya? Entonces es limitada. Porque si la ciencia todo lo pudiera hacer, ya hubieran encontrado la cura para que nadie se muriera de cáncer. ¿Ya? Ya hubieran encontrado la cura para que nadie se muriera de cáncer. Pero solamente puedo decirles esta pequeña evidencia de la limitación que tiene la ciencia en la medicina. ¿Ya? Y si comenzamos a buscar otra serie de limitaciones que tiene la ciencia, vamos a encontrarnos. Y por eso Napoleón dijo claramente, antes de morir, él dijo: antes de morir, por favor, les quiero pedir 3 cosas. Y le preguntaron: ¿cuáles son tus peticiones, Napoleón Bonaparte? Y él dijo: la primera es que cuando yo me muera, quiero que a mi caja le abran 2 agujeros. Uno para sacar mi mano derecha y otro para sacar mi mano izquierda. ¿Y cuál es la segunda, Napoleón? La segunda es que cuando me lleven al cementerio o al panteón o al lugar de la sepultura, que me carguen los doctores. ¿Ya? ¿Y cuál es la tercera, Napoleón? La tercera es que ahí donde los doctores vayan pasando, vayan tirando mi dinero y que ellos vayan pasando encima de ese dinero. Y le preguntaron: Napoleón, queremos que nos expliques ¿por qué razón esa es tu petición, esas 3 peticiones? Y él dijo: quiero que saque, que en mi caja lleve 2 agujeros para que mis manos vayan afuera, porque con las manos vacías vine a este mundo y con las manos vacías me voy de este mundo. ¿Tenía razón? ¿Y quién fue Napoleón? ¿Ya? ¿Será que fue un pobre que pasaba sus penas, que había veces tenía para comer y había veces tronaba? ¿Será que eso fue Napoleón? No. Y cuando él dijo que me carguen los doctores y le preguntaron a Napoleón explicarnos eso, y él dijo: para que los doctores reconozcan que no todo lo curan y por eso nos morimos. ¿Ya? Por eso hay una frase que dice: doctor, cúrate a ti mismo. El médico siempre necesita de otro médico. ¿Ah? ¿Ya? Y cuando le dijeron: ¿y por qué quieres que tiremos tu dinero? Porque lo que es de la tierra, en la tierra se queda. ¿Tuvo razón? ¿Ya? De los que tenemos carros, ¿cuántos nos vamos a llevar cuando vamos a morir? De los que tenemos casa, ¿cuántos vamos a llevarnos cuando vamos a morir? De los que tienen su plata en el banco y que Banrural y que el GIT y Banco Industrial y todos los demás bancos están teniendo guardado y haciendo y diciéndole: mire, le estamos pagando tanto interés y usted ya tiene todo, y va a decir: mire cuánto dinero tengo. Y de todo eso, ¿cuánto se va a llevar? ¿Sabe qué? La ciencia es tan humana como nosotros los seres humanos, que tenemos tantas limitaciones, y como la ciencia misma tiene limitaciones. La ciencia solo puede llegar a donde llega la inteligencia humana, porque la ciencia es humana. Aun cuando puede haber mucho desarrollo intelectual, eso no significa que ya alcanzó lo ilimitado. Al contrario, está demostrando que tiene capacidad para llegar a conocer mucho a causa de la razón, a causa de, como lo dice aquí, a causa de la observancia. Sin embargo, sus limitaciones se ponen de manifiesto
a causa de que siempre sigue preguntándose: ¿y qué más queda por descubrir? ¿Y qué más queda por conocer? ¿Y qué más queda por saber? A menos de que no se llegue a entender que la ciencia como humana no va a llegar como ciencia a reconocer a Dios, a menos que no le dé el lugar a Dios. Porque lo que la ciencia conoce el día de hoy es lo que un día Dios creó. ¿O conoce algo más? No. ¿Sabe de qué sabe la ciencia el día de hoy? ¿Qué conoce la ciencia el día de hoy? Conoce lo que Dios creó. Y está descubriendo lo que Dios hizo. Y le ha llevado miles de años y seguirá llevándole años y más años. Y siempre seguirá en esa pregunta: ¿qué más queda por saber? ¿Qué más queda por conocer? Pero nosotros conocemos al que un día creó lo que hoy miramos, lo que hoy observamos. ¿Y quién es? La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ya? Uno puede entender, y de hecho la ciencia explica cómo es que una ave vuela, pero solo está explicando lo que el diseñador dejó así. La ciencia explica cómo es que un pez nada y no se ahoga, pero solo está explicando lo que en su momento fue diseñado para hacer así. ¿Ya? Y que usted y yo, si queremos ser buzos, tenemos que llevar nuestros tanques de oxígenos cargados. ¿Ya? Y que cuando ya está a punto de terminarse, tenemos que salir, si no nos quedamos ahí. ¿Ya? Pero el pez no anda cargando su tanque de oxígeno. ¿Ya? Nació para estar ahí. Por eso es necesario, hermano y hermana, que nosotros tomemos en cuenta, de acuerdo a la palabra, como muy bien lo dice el salmista: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Sabe quiénes son los entendidos? No son los científicos que conocen mucho de ciencia. Los entendidos son los que reconocen que hay un Dios creador y que quiere que reconozcamos que aquí en su palabra nos está diciendo quién es Él. Por eso en esta mañana reconozcamos la existencia de Dios. ¿Y cómo se conoce la existencia de Dios, hermano y hermana? ¿Cómo sabemos de la existencia de Dios? Cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, Dios nos está hablando por medio de su creación, y a través de su creación nos está diciendo: hey, vean lo que hice. ¿Ya? Cuando el Dios de los mitos ha hecho algo, no, solamente se le ha atribuido, pero no es porque en realidad lo haya hecho. Cuando alguien viene y dice: no, es que Dios no existe, solo falta ser tan tonto para decir eso, ¿no? Es que solamente los borreguitos creen que Dios existe y por eso hoy van detrás de ese Dios. Sí, pero son borreguitos guiados por la palabra. No tontitos que creen en un montón de ideologías que lo único que hace es demostrar su tontera, su incredulidad. Y por eso vale la pena que aun cuando nos puedan decir que somos borreguitos, somos los borreguitos de Cristo Jesús, guiados en el camino de la verdad. Porque ¿qué dijo Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
La manera en el que el Señor Jesús nos guía en el camino que Él es, el camino de la verdad y la vida, y nos guía hacia el Padre para estar y conocer al Padre Celestial. Amén. Qué dicha más grande, ¿verdad? Qué dicha más grande. ¿De qué se pierde todo aquel que niega que Dios existe? Se pierde de andar en la verdad. Se pierde de conocer la verdad y se pierde de entender la verdad. Y por eso anda a ciegas. Creyendo en Buda, creyendo en Mahatma Gandhi, creyendo, es que lo que dijo el Che, es que lo que dijo Mahoma. Ciegos, guiando a ciegos. Pero el Señor dijo, yo soy la luz. Y por eso en Mateo, en el Sermón del Monte, dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que nos ha llevado a nosotros a la luz. Y solo encontramos la verdad en esto. Es penoso, pero la juventud del día de hoy muchas veces se deja guiar y hasta dice, es que yo soy fans. Y es un término horrible, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué te vestís así? Porque soy fans de un loco, de uno que está enfermo de la cabeza. Y por eso a veces los he regañado. Y el día de ayer regañé a alguien allá en Huistla. ¿Sabe por qué? Porque le digo, ¿y ese tu pantalón todo roto? Es que soy fans. ¿Fans de quién? ¿Y de dónde salió eso? ¿De dónde vino eso? Ya no se distingue. Pareciera ser que en lugar de ser guiados e iluminados por la palabra, somos iluminados por aquellos que al final de cuentas nos están demostrando su ignorancia, su perdición. Aprendamos, hermano, aprendamos. Y reconozcamos que el modelo para nosotros, ¿quién es? Es Jesucristo por medio de la palabra. Y no es toda aquel modelaje, que no es más que un modelaje enfermo de gente que quiere hacerse creer como que es al quien hay que seguir. Yo quiero animarlo. Considerémonos como hijos de Dios, que debemos de seguir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Somos ovejas. Claramente lo dijo David, somos ovejas de su prado. ¿Ya? ¿Quién es el pastor? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Y ya lo hizo? Sí, ya lo hizo. Ya dio su vida por usted y por mí, quienes hemos llegado a reconocer que somos ovejas de Jesucristo. Quiero animarlo en esta hora. Y en el nombre de Jesús, acerquémonos más al conocimiento y al entendimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Muchas gracias te damos, oh Dios, por ese privilegio tan grande que tenemos. Sabes, Señor, cómo nos hablas. Sabes cómo nos enseñas, Padre. Y bendito sea tu nombre por la manera en la que te manifiestas en nuestras vidas. Gracias por ese mensaje en el que encontramos la verdad y cómo guías, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, el camino de la verdad. Aun cuando el ser humano lo está buscando, a menos de que no reconozca que en tu palabra está, seguirá buscando a ciegas, seguirá buscando y no lo va a encontrar. ¿Cuántos se han muerto? Han pasado sus años en el mundo buscando una explicación por no reconocer lo que tú, oh Dios, estás diciendo. Gracias porque nosotros hemos encontrado ese mensaje en tu palabra, Señor. Bendito y glorificado seas. Hemos orado y agradecidos contigo, Dios, por todo. Alabado seas, Padre. Amén. Amén. Que Dios bendiga su vida.
en este momento.